Y en nuestro sector SOS Doctor tenemos esta consulta para nuestro especialista, el doctor Nils Calderón. ¿Es cierto que comer la yema del huevo es perjudicial para la salud cardiovascular? Doctor Nils. Bueno, César, el huevo tiene dos partes, la clara y la yema. ¿Por qué varias veces en la parte de nutrición deportiva hemos dicho de que tenemos que comer huevo? Pero es que estamos hablando sobre todo de la clara. La clara es proteína y esto necesitamos para aumentar la masa muscular. Acuérdense simplemente de la película Rocky 1, donde se tomaba 6 huevos al hilo y crudos además. Pero hablando específicamente de la yema, estamos hablando de que esta es la parte que tiene más grasa, es la que tiene gran cantidad de colesterol, pero tiene colesterol del bueno, que ayuda a bajar el malo. Pero si estamos entrenando mucho y vamos a comer 6 huevos, no nos comamos 6 yemas. Con 2 está suficiente. César. Muchas gracias, doctor Nils Calderón. Sin duda alguna, estos consejos son importantes. Seguimos con más en Clínica de Campeones. Una de las funciones de los árbitros en todos los deportes, sobre todo en aquellos de contacto, es que con su actitud, sus decisiones dentro de la cancha pueden prevenir lesiones por contacto excesivo o por traumas directos. Estamos hablando de caricias excesivas o por una patada o un rodillazo. A veces esta interpretación influye en el partido. Por una buena o mala interpretación de esta agresividad, estamos hablando puede ser excesiva o puede ser disminuida, y de esta forma influye en el partido, porque si su apreciación es excesiva a la falta técnica, significa que lo va a expulsar al jugador. Pero si es por debajo, va a mantener al jugador en la cancha, y obviamente todos los que somos público vamos a reclamar al respecto de estas decisiones. Para este proceso, la FIFA publica todos los años un libro con las reglas del juego que van a funcionar ese año. Pero además de ese reglamento, de ese libro con reglamentos y demás, donde hay capítulos específicos para las lesiones deportivas, cómo actuar, también la FIFA ha publicado libros y capítulos específicos de trauma de cráneo y muerte súbita, así como todos los otros deportes también. Hablamos de tenis y atletismo. Esto y mucho más vamos a tocar hoy en su programa de Clínica de Campeones. Y a continuación, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros el licenciado Víctor Hugo Chambi. Él es presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Tiene 27 años de carrera. Fue postulante a FIFA en la especialidad de árbitro asistente. Ha participado en 7 clásicos paseños, en 10 a nivel nacional, en 2 finales de división profesional, en 14 finales en la Asociación de Fútbol de La Paz y en más de 80 partidos en la división profesional. Víctor Hugo, bienvenido a Clínica de Campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia. Estamos junto al doctor Nils Calderón también para compartir esta entrevista. Nils. Bienvenido, Víctor. ¿Cuánto tiempo te dedicas a la vida arbitral? Contanos un poco cómo es tu trayectoria en este campo. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Pues yo me he dedicado a esto de casualidad. Yo quería jugar en un equipo de asociación. Yo de niño era arquero, jugaba en el colegio. Y bueno, un día fuimos con mis padres a la asociación de fútbol y allá vimos pues realmente el mundo de los jugadores es muy grande, había mucha competencia. Y un consejo que me dio mi papá fue justamente ese, ¿no? ¿Por qué no te dedicas mejor al arbitraje? Vas a llegar más rápido a nivel profesional. Siguiendo ese consejo me inscribí en el curso de árbitros, hice el curso y me empezó a gustar, me empezó a apasionar y sin darme cuenta pasaron ya 27 años. Eso es lo interesante. He estado en el nivel profesional, le agradezco mucho al arbitraje porque he conocido todo el país gracias al fútbol. Y ahora estamos sí en la recta final de la profesión, en la recta final de la carrera y bueno, nos hemos trazado la meta de dejar algo para las futuras generaciones, ¿no? Por eso que cuando hemos agarrado o nos han designado para poder ser presidente de esta asociación nuestra, hemos empezado a hacer cosas que mejoren justamente las condiciones de trabajo de los árbitros y esperemos que podamos seguir así y bueno, dejar un legado a todos los árbitros del país. Totalmente, Víctor. Ahora entremos en materia netamente en lo que nosotros hacemos acá en Clínica de Campeones.
Víctor, ¿de qué forma un árbitro de fútbol valora las lesiones en los jugadores, en los deportistas? Bueno, hay un parámetro que nos marca las reglas de juego. Primeramente señala que hay que valorar cuando la jugada, cuando el choque es imprudente, ¿no? Se llama de esa manera un choque imprudente, simplemente tiene una sanción técnica, vale decir un tiro libre directo o indirecto, porque se considera que el jugador no ha tenido una intención de ir a golpear, a lastimar al jugador, al adversario, ¿no? La otra valoración que se hace es cuando un jugador vaya con cierta fuerza, es una acción temeraria, ¿no? Que tiene cierto grado de intención de ir a golpear al adversario. Eso se sanciona con una tarjeta amarilla. Y la tercera valoración que se hace es justamente la acción con una fuerza desproporcionada, que se evidencia claramente que hay una intencionalidad de ir a lastimar al adversario y eso se sanciona con una tarjeta roja. Ahora, seguramente el comportamiento de muchos deportistas ya son conocidos dentro del campo de juego. Los árbitros los conocen y saben que, bueno, lamentablemente no es que uno tenga o no la intención. Siempre hay una premeditación en la lucha por un balón, ¿no es cierto? Claro, el fútbol es un deporte de contacto, eso nosotros también lo sabemos, y advertimos, ¿no? Justamente el árbitro y el equipo arbitral planifica el partido. ¿Ya? También hay una planificación arbitral. Exactamente. Nos sentamos los 4 árbitros designados más el asesor de árbitros y justamente lo que digas, identificamos, ¿no? ¿A quién es el jugador más rudo, por decirlo así, que tiene siempre esa actitud de querer ir a golpear, ¿no? A quien hay que tener cierto cuidado. Pero también identificamos quién es el jugador hábil, el número 10 del equipo, por ejemplo, ¿no? Para cuidarlo, ¿no? Que no lo lastimen porque él es el generador del juego, él es quien genera el fútbol. Entonces, estos son parámetros que se toman en cuenta, pero ya dentro del partido, además de estos parámetros que te dije de las amonestaciones y expulsiones, se debe considerar, por ejemplo, choques de cabeza, choques o caídas justamente de cabeza, que son las más serias, que se debe parar inmediatamente el juego y pedir la asistencia médica. El árbitro difícilmente puede valorar una lesión y es por eso que cuando un jugador cae, lo primero que se hace es tratar de parar el juego y que entre el médico a valorar. Se le consulta a veces al jugador, el jugador muchas veces cae por un choque, pero no necesita atención médica y él mismo te dice, no, profe, déjelo, está bien, ¿no? Se paran y va, ¿no? Pero si necesita atención médica, se convoca a los asistentes médicos. Qué interesante. Muy bien. Y justamente hablando de este punto, yo quisiera que nos comente arbitralmente, de acuerdo a las normativas que existen, es cómo se actúa en una lesión leve o mediana. ¿Cuál es la actitud del árbitro? ¿Solo lo para el partido? No sé. Sí, cuando ocurre un choque... Entre leve y mediana, ¿no? Claro, obviamente cuando hay un choque, ya lo primero que ves es justamente si es dura o leve, ¿no? ¿Cómo identificas esto, no? Muchas veces el sonido, ¿no? Cuando el sonido de los pies es, pues, fuerte y ahí te determinas el grado, por ejemplo, ¿no? Si un choque es leve y sigue el juego, pues tienes que dejar seguir el juego, ¿no? Eso se llama la ventaja, ¿no? No es ley, es simplemente la ventaja. Que con la señal del árbitro indica que hay una ventaja y debe seguir el juego, ¿no? Inmediatamente concluida esa jugada, si puede terminar en gol, salir de la cancha o cambiar de equipo, paras el juego. Ajá. Vas y consultas al jugador, lo observas y le dices, ¿necesita el médico? Te dirá, no, está bien, simplemente es un choque, nada más. Entonces, sigue el juego, ¿no? Si considera que sí, profe, me lastimó, me golpeó, vas al médico y valórelo, ¿no? ¿Y en lesiones simuladas? En las lesiones simuladas... Porque las lesiones simuladas son entre leves y medianas, normalmente no son graves. En las lesiones simuladas, ¿qué se hace? En las lesiones simuladas identificas, como te digo, ¿no? Si ves que la acción del juego va a favorecer al que está simulando, inmediatamente paras y lo amonestas. Eso es sobre todo cuando se quieren ganar minutos, digamos, ¿no? Quieren ganar minutos, cuando se quiere sacar ventaja, justamente. Muchas veces el jugador está entrando al área y simula una lesión, se cae, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el árbitro pues, te caiga en la trampa y cobre un penal. Entonces, lo que tiene que hacer ahí el árbitro es parar el juego y amonestar al infractor con amarilla. Simulando. Exactamente, la amonestación es con amarilla. Ahora, ¿qué hace un árbitro llegado el momento en el que se produce dentro del campo de juego una lesión grave? ¿Cuál es el accionar de un árbitro? ¿Qué es lo que se considera lesión grave, ¿no? La FIFA en las reglas de juego establece que lesiones graves son golpes en la cabeza, golpes entre cabezas, ¿no?
y las caídas duras o fracturas, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, el árbitro debe parar inmediatamente el juego. Para el juego y debe pedir la asistencia médica inmediata para que puedan valorar justamente si necesita una mayor atención. Si fuera así, tiene que convocar a la ambulancia, que debe existir en todo campo deportivo, en todo partido del nivel profesional. Y a propósito de estas lesiones fuertes, los árbitros antes de comenzar el partido verifican que existan las condiciones de posibles lesiones graves. Por ejemplo, verifican de que hay una ambulancia, de que esté el chofer, que estén los médicos. Sí, por eso justamente los árbitros vamos al campo de juego con 2 horas de anticipación. Estamos en el estadio 2 horas antes para verificar este tipo de situaciones. Que el campo de juego esté en condiciones, que existan médicos, que esté la ambulancia, que esté el desfibrilador, que ahora es un requisito que se pide, que estén todos los cuerpos médicos habilitados y obviamente el cuarto árbitro antes del inicio, media hora antes del inicio del partido, debe acudir al camarín de los jugadores para verificar que la indumentaria esté bien, pero también verificar que no existan jugadores lastimados. Algunos entran con vendas, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrá que verificar con el médico si esa es una venda o un yeso. Por ejemplo, con yeso no puede entrar. No se puede. Exacto. Pero hay algunos jugadores que trataban de burlar un poco la norma, tratando de ingresar con un yeso, imagínate. Claro, puede haber. Entonces, para eso el cuarto árbitro va a verificar justamente que este tipo de situaciones no ocurran, ¿no? Si algún jugador entra lastimado, tiene que el médico del club y un médico neutral autorizar esta situación, para que justamente no corra un riesgo de que la lesión que tenga sea mayor. ¿Cómo es la normativa específica en caso de muerte súbita, en caso de sospecha de muerte súbita? Esta normativa indica claramente que ante lesiones gravísimas, como pueden ser golpes en la cabeza, caídas muy fuertes, se para el juego inmediatamente y se convoca al cuerpo médico. ¿Cómo te das cuenta que hay este tipo de situaciones? Porque te das cuenta que el jugador cae y no se mueve. Entonces cae Además, bruscamente. no solo pero te avisan. se desploma. Exactamente, se desploma. Pero te avisan, no sé, el juez del... ¿no? Te avisan, para eso están los otros asistentes, está el cuarto árbitro, ahora incluso los del VAR, que tienen las cámaras, pueden avisarte que hay un jugador caído. Entonces, como dicen los médicos, tienen la obligación de ingresar inmediatamente y por eso mismo también los árbitros verifican que donde esté el desfibrilador esté cargado y no esté bajo llave, ¿no? O sea, en algunos casos nos pasó que el desfibrilador estaba bajo llave, ¿no? Que no podría estar de esta manera, ¿no? Ahora hemos hablado de la muerte súbita, pero hablemos de algunas lesiones que tienen que ver, por ejemplo, en el trauma, en el trauma de cráneo. Sí. ¿Cuál es la normativa? ¿Qué dice la normativa arbitral? ¿Hay algún acápite específico? Por ejemplo, choques de cabezas o que caiga un jugador y se golpee la cabeza. En caso de choque de cabezas de algunos jugadores, tiene que pararse inmediatamente el juego y convocar a los cuerpos médicos sin necesidad de que los jugadores... Claro, lo soliciten o no. No es necesidad porque te das cuenta, el árbitro observa o los asistentes observan que han chocado las cabezas o que uno de ellos chocó la cabeza y está lastimado, se para. El árbitro tiene que parar el juego y pedir la asistencia de los médicos. Exactamente, ¿no? Porque sabemos que el choque en la cabeza es algo bastante delicado y tiene que protegerse, es por eso que se convoca de esa manera al médico para que se lo atienda inmediatamente. ¿Qué dice la normativa FIFA a propósito de lugares donde se concentra altas temperaturas? Sobre todo en el tema de la hidratación, Víctor Hugo. Sí, recientemente, y esto ha pasado justamente desde el Mundial que hubo en Sudáfrica, donde sí tuvieron temperaturas altas, se implementó 2 tiempos de detención de juego. Uno es el minuto de hidratación, donde los clubes, los jugadores tienen 1 hasta 2 minutos, no puede pasar de 2 minutos para poder rehidratarse. Y esto se da a la mitad de los tiempos, vale decir, entre los 20 y los 25 minutos, es ahí cuando el árbitro debe parar para que los jugadores se hidraten. Esto se debe considerar 2 aspectos. Primero, que los partidos se juegan a una temperatura mayor a los 30 grados. Si esto ocurre, un partido mayor a los 30 grados, es obligatoria la detención y la hidratación. Si fuera por debajo de los 30 grados, puede haber acuerdo de partes, que ambos técnicos soliciten y digan, profesor, que necesitamos o queremos el minuto de hidratación. ¿Se lo solicitan al cuarto árbitro, quien comunica? No, se lo solicitan al árbitro central antes del inicio del partido. Pero ustedes reciben capacitación en arbitrajes, vienen profesores, ustedes van a pasar clases. ¿Cómo es que ustedes se actualizan o no sé? La federación tendría que hacerlo, lo hace la federación, los clubes ayudan en esto, ustedes lo hacen solo como asociación. ¿Cuánto cuesta? Claro. ¿Cómo es? Sí, mira, la capacitación es necesaria, es importante y debe ser continua, ¿ya? Por eso la FIFA ha implementado el Departamento de Desarrollo del Arbitraje,
que cada federación tiene que implementar. En Bolivia lo tenemos y está a cargo del profesor Juan Carlos Lugones. ¿Ya? Antes de la pandemia, sí hubo una disputa y una exigencia nuestra de que tiene que haber capacitación continua permanente. Y en esa época, el 2019, se tuvo 10 cursos de capacitación, ¿no? Diferenciados. Hubo 2 cursos para árbitros de élite, 2 cursos para árbitras de élite, otros 2 para asesores e instructores, que es necesario justamente que también ellos se capaciten. Y también hemos tenido por primera vez una capacitación de jóvenes talentos, ¿no? Que son los jóvenes que están con 20 años, que están todavía en divisiones inferiores, para que puedan promocionarse a nivel profesional. A raíz de la pandemia, estos cursos que se hacían presenciales se han parado y se han hecho solamente cursos virtuales, ¿no? Tuvimos esta gestión 2 cursos virtuales para árbitros de élite, 2 cursos para árbitras y 1 curso para asesores. Se ha visto y se ha criticado mucho el accionar de nuestros árbitros. ¿Qué puede decir al respecto, Víctor Hugo? Sí, eso es evidente, se ha cuestionado mucho la situación que hemos tenido los árbitros durante estos últimos meses, pero no se nos da las condiciones, ¿no? Se nos exige, se nos pide cumplir a cabalidad, pero no saben, por ejemplo, de que por restricciones de la pandemia se nos ha dificultado el poder entrenar en conjunto. Entonces se lo hace en grupos reducidos y cada quien por su lado. No es lo mismo un árbitro que entrena en una pista atlética, alguien que entrena en césped sintético o alguien que lo hace en el parque o en la plaza del barrio, ¿no? Entonces hay que unificar esta situación, ¿no? Hay que retomar lo que son los entrenamientos grupales, la capacitación continua. Tú, como presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, hablas de un proyecto. ¿Qué es? Contanos un resumen de este proyecto. Contempla 3 pilares, lo que estamos presentando. El primero es la capacitación y la formación. Tiene que haber una capacitación académica de los árbitros pareja para todos en Bolivia. Un árbitro de Santa Cruz estudia de manera diferente al de La Paz o al de Potosí o al de Tarija. Entonces, eso queremos unificar, que se tenga una formación académica de 3 años para que el árbitro pueda salir con un título de técnico superior en arbitraje deportivo. Mínimamente. Mínimamente, ¿no? Ese es el paso inicial, ¿no? El segundo componente que estamos viendo de esto es la normativa. Tenemos que tener normativas que específicamente marquen la cancha cómo tiene que manejarse el arbitraje, ¿no? No lo tenemos ahora y obviamente parte de esto es elaborar un reglamento nacional de arbitraje, que es parte de esta situación. Y tercer componente es justamente el tema económico, que proyectamos que el árbitro pueda tener una remuneración acorde y después un salario mensual que le permita prepararse adecuadamente, alimentarse adecuadamente y también dedicarse el 100% a todo lo que es la actividad de arbitraje. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente para mí ha sido, a pesar que conozco mucho de fútbol, para los que no saben, también soy entrenador de fútbol y entonces he conocido un poco más de estas cosas, pero lamentablemente la parte del arbitraje y sobre todo del tema nacional no lo conocía. Muchísimas gracias, Víctor. Y yo quiero comentarles lo siguiente, ¿cómo puedo resumir esto que hemos vivido hoy día? En Clínica de Campeones hemos querido traer lo que acaba de decir Víctor, al tercer equipo dentro de una cancha, a los árbitros. No precisamente para que den su versión de las cosas, sino para que sepamos cómo es ser árbitro. Y por eso es que le hemos traído de una entrevista central, no como accesoria, como algunas veces lo hemos hecho, sino como entrevista central, porque la parte médico-deportiva tiene mucha influencia de la parte arbitral. Y si el árbitro no toma las decisiones correctas, vamos a cometer errores que pueden desarrollarse en complicaciones de la salud de estos jugadores. Pero también creo que parte del resumen tiene que ser que nuestro medio tiene que profesionalizarse el arbitraje. Porque si no pedimos profesionalización de jugadores, que sean profesionales los directivos, pero los árbitros también tienen que ser profesionales. Y vuelvo a repetir lo que hace un momento dije, si no pueden llevar una vida deportiva, porque también tienen que hacer deporte y correr 10, 15 kilómetros en la cancha, con buena alimentación, buena preparación psicológica, como indicó Víctor Hugo, una vida disciplinada, y voy a ampliar esto en que además deberían pasar clases de ética para poder saber qué cosas son correctas, que no siempre son éticas ni disciplinarias, y saber de memoria ese libro de las reglas del arbitraje que nos trae FIFA. Pero voy a ampliar un poco más, y esto no solamente en el fútbol, en nuestro medio hay muchos otros deportes y debería hacerse lo mismo con todos los deportes. Bueno, César, creo que ahora nos vamos a un corte, ¿no? Espero que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros Clínica de Campeones. Ya volvemos.